amigos, hoy es martes 27 de febrero del 2018. El programa Síntesis y la revista 110 están trabajando hoy en cadena a través de los medios Coral y Carivisión. Y Carivisión. Y La Voz del Trópico. Martes 27 febrero del 2018. Luna en cuarto creciente, San Gabriel, Abundio, Antígono, Baldomero Tuercebotas, Basilio. ¿Quién es? Besa, es una canción famosa en España. Baldomero Tuercebotas. ¿Qué es? No, Tuercebotas. Tuercebotas. Santa Honorina, lo cantaba Paco Escribano todos los días. Pregúntale aquí al señor. Sí. Es 174 aniversario de la independencia nacional. Uso obligatorio de la bandera nacional. 1844, a las 11 de la noche, es proclamada la independencia de la República Dominicana en la Puerta del Conde, antiguo bastión de San Genaro, al grito de Dios, patria y libertad. Ya de hecho andar a las 11 de la noche en esa época era un acto subversivo. ¿Era? En cualquier época. En cualquier época. Andar de noche. No, Andar a las 11. Pero todo el mundo se recogía a las 8. Con un arcabuz en la mano, a las 8. ¿Perdón? A la hora que cae el sol, se recogía la gente. A propósito del sol, el uso de la bandera en las oficinas públicas, la costumbre era izarla cuando salía el sol y bajar la bandera cuando el sol se ponía. Aquí no era por hora. ¿Eh? No era por no la era hora. por hora, era por el sol. Nos llega un suplemento de uno de los diarios, creo que es del Caribe, dice el sello de los dominicanos y nos dice aquellas cosas que son importantes. Los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. La bandera, el rojo significa la sangre derramada por patriotas en batallas para conseguir la independencia. El azul de ultramar, el cielo que cubre la patria, que Dios protege a la nación dominicana y sus ideales, y el blanco, la paz y la unión de los dominicanos. El escudo tiene los mismos colores de la bandera, dispuestos de igual forma. Lleva en el centro una Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que surgen de un trofeo integrado por 2 lanzas y 4 banderas nacionales sin escudo, dispuestas en ambos lados. Está coronado por una cinta azul ultramar en la cual se lee Dios, patria y libertad. En la base una cinta de color rojo, vermellón, cuyos extremos se orientan hacia arriba con las palabras República Dominicana. El uso correcto de la bandera. El lado frontal de la bandera es aquel en el cual el cuartel azul queda a la izquierda del que la observa. La bandera nunca debe tocar el suelo. Es un deber de todo dominicano exhibir la bandera en los días festivos, 27 de febrero y 16 de agosto, por ejemplo. No exhibirse nunca una bandera en mal estado, ni rasgada, ni maltratada, ni sucia. Y será enestada todos los días laborables en todos los edificios y dependencias del gobierno, del Estado, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Eso es una información que da un periódico. Seguimos con las efemérides. Un año después de la independencia, 1845, son fusilados María Trinidad Sánchez, Andrés Sánchez, tía y hermano del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, así como el del venezolano José del Carmen Figueroa. Eso no era crimen político, era una forma de la época, fusilamiento. No, eso es un crimen político. Y en aquella época también.
En aquella Eso no época. se estilaba, fusilar como una... No, a los que entendían. no. Cuando tú fusilas a alguien por discrepancia política, tú eres un criminal. Aunque la pena de muerte exista y te ampare la Constitución, si es que la Constitución lo dice. Eso fue un crimen. En 1854 es promulgada la Constitución que crea el cargo de vicepresidente de la República. Ese cargo se ha creado muchas veces y se ha vuelto a revocar. En 1884 son traídos de Venezuela, donde estaban sepultados e inhumados en la Catedral de Santo Domingo los restos del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Bien, un día como hoy nacieron aquí en la República Dominicana Miguelina Pimentel, Farmacia Carla, Doris Navarro de Peltier, empresaria farmacéutica, Máximo Antonio Hernández, Percio Alejandro Pérez Polanco. Esas personas nacieron un día como, como el país, El ¿verdad? Día de la Independencia. Sí. La doctora Judith Minaya, el sociólogo Rafael Porfirio Calderón Martínez. ¿Sabe quién es ese? El senador de Aja. Rafael Calderón. Rafael Calderón. El doctor Fernando Valle Pérez, mi amigo Fernando Valle Pérez, fue director del Gautier. La empresaria María Gómez, el ingeniero Naim Arbaje Andreu, Elvin Antonio Fulgencio, María del Carmen de la Cruz, el locutor y cronista deportivo Petro Macorizano, don Porfirio Antonio Berroa y Carbucia, Billy Berroa, el abogado y senador ex senador José Abigail Cruz Infante Mocano, mi querido amigo don Leonel Almonte Vázquez. Leonel Almonte. Ese fue el que puso los sueldos en la televisión. Sí, la ¿Verdad? guerra de las papeletas. Hoy mucho de la modernización se debe... Navila Varela La suya. Sánchez de Decamps. Navila es la esposa de Miguel. El fotógrafo Andrés María Terrero y Pérez. Esas son las efemérides. Señores, hay una amiga querida que está de cumpleaños, pero tiene una particularidad. La fiesta comienza hoy, a pesar de que el cumpleaños es mañana. Así es que mi querida amiga Laura Álvarez está de cumpleaños. Laura fue la esposa de Cookie Marte. Así es que esta noche comienza A celebrar. el agasajo y terminará a altas horas del día de mañana. No, lo que pasa es que, como usted sabe que hay gente que le espera a las 12 de la noche para cantarle Happy Birthday, cuando es el día anterior, comienza del día anterior y se lo hacen así. Ayer el 25 tuvimos un experto en las batallas de la independencia, y él las dividía en batallas y también enfrentamientos, porque algunas decían que no tenían suficiente motivo para decirle una batalla, pero esos enfrentamientos o batallas fueron la batalla del Fuente del Rodeo, 13 de marzo del 44, Cabeza de las Marías, 18 de marzo del 44, 19 de marzo, una verdadera batalla, el 19 de marzo, el 30 de marzo, también una verdadera batalla en Santiago, el Memiso, 13 de abril, Tortuguero, 15 de abril, eso seguro fueron dos balandros de esos, dos buques artillados. Buques, comerciales, esos que llevaban plátano a las islas. Batalla de Cachimán, 17 de junio. La Estrelleta fue una batalla, 17 de septiembre. Beler, 27 de octubre. El Número, 17 de abril. Las Carreras, 21 de abril.
22 de diciembre, San Tomé, Cambronal, 22 de diciembre. Mira qué raro, 2 batallas el mismo día, San Tomé y Cambronal. Y el 24 de enero, es que aquí tenemos que San Tomé, Cambronal y Sabana Larga fueron muy lejos de la independencia. Bien. Es que lo decía también, que las peleas se extendieron durante mucho tiempo también. Y es bueno que se sepa que el primer enfrentamiento fue casi un mes después, 2 semanas después del 27 de febrero. Fue el 11 de marzo. Bien, eso es lo que hay. José, realmente esa situación ocurrió porque abandonaron los haitianos la isla, o fue un movimiento en que se puede llamar que fue la conspiración primero y luego la lucha armada lo que produjo la independencia. Concurrieron todos esos factores, incluso un terremoto en Cabo Haitiano, que fue terrible, lo registran las crónicas como un acontecimiento telúrico determinante en la descomposición de la precaria unidad haitiana. O sea, se produjo una división de Haití entre norte y sur, que todavía se mantiene, Sí. o sea, entre mulatos y negros, que es muy radical. Porque Haití nunca ha tenido una cohesión social y racial, nunca la ha tenido. Sí. Y mucho menos en esa época, donde la independencia fue... La independencia haitiana es un acto meritorio de la humanidad, indiscutiblemente. Es la primera vez que un estado esclavizado y de una raza ya determinada como por el signo de la esclavitud. La esclavitud adquirió color en América. La esclavitud existió en el mar Mediterráneo mucho tiempo. Y hubo judíos esclavos. Cervantes fue esclavo en los países árabes. No, era, O sea, el esclavo a veces era la recompensa que alguien conseguía por el cobro de una deuda en algunos casos. Muchos casos eran así, pero muchos casos eran de guerra. Sí. Entonces se llevaban de esclavos a los países árabes o al Imperio Otomano y luego se vendían uno a uno por la capacidad que tuviera la familia o alguien interesado en rescatarlo. A Cervantes los rescataron de esa manera, con una colecta de amigos. Pero tuvo muchos años allá en un país árabe, no recuerdo ahora. Creo que fue en Argelia. De manera que, pero el símbolo de la raza y la esclavitud fue en América. ¿Por qué? Porque aquí los esclavos no se generaron como consecuencia de guerra, sino como mercancía. Para el desarrollo de los proyectos de azucareros, mineros en América, o sea, agrícolas y mineros, se traían esclavos de África. Y los mayores comerciantes de esclavos fueron los ingleses. Sí. Sí, tenían eso como su pedazo de América. En Inglaterra se capitalizó mucho dinero con el tráfico de esclavos. Porque lo vendían. No, lo traían aquí y lo subastaban en el puerto. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en la zona haitiana del territorio? Porque ahí se desarrollaron plantaciones azucareras. Y aquí minerales, también azúcar. Pero la esclavitud de plantaciones aquí no se generalizó. En Haití sí se generalizó. La esclavitud dominicana, o en la zona dominicana, era una esclavitud patriarcal, en el servicio doméstico, en las tareas auxiliares de los hogares campesinos, pero no la esclavitud de la plantación. La esclavitud francesa se caracterizó por la esclavitud de la plantación. Y aunque ellos no fueron los mayores traficantes de africanos, Lo usaron diferente. sino los ingleses pero ellos fueron los mayores usuarios. La parte sur de Estados Unidos, que se la vendió Napoleón a Estados Unidos en un momento, cuando perdió la guerra de México, ¿por qué hay tanta concentración de raza africana, de gente proveniente de África en el sur de Estados Unidos?
porque había plantaciones agrícolas, las plantaciones de algodón, las plantaciones de sobre todo el algodón, que es un producto muy vinculado a la revolución industrial que Inglaterra inoculó en Estados Unidos. Estados Unidos nace a la independencia con la revolución industrial en el bolsillo, que ya se había producido o se estaba produciendo en Inglaterra, que había sido su fuente colonizadora. Pero esas plantaciones de algodón de los franceses pasaron a ser plantaciones de algodón para el norte de Estados Unidos, que fue el que se industrializó en primera instancia. Y ¿por qué los esclavos fueron parte de la guerra de secesión americana del lado del norte? Bueno, porque ellos pasaban en el norte a ser trabajadores asalariados, pasaban a la industria y abandonaban la esclavitud, fueron aliados del norte. Aparte de que el norte tenía una actitud contra la esclavitud que le favorecía. Porque ellos le pagaban. En el norte había un desarrollo puramente capitalista, en el más alto nivel, con máquinas, con horario de trabajo, aunque fuera terrible, era un horario, y el pago del trabajo con salario, no con comida simplemente. En el sur eran plantaciones con todas las consecuencias de las plantaciones. Pregúntenle a la abogada María que la tenía. ¿Y dónde estaba la riqueza? ¿Eh? ¿Dónde estaba la riqueza? ¿En el norte o en el sur? Había riqueza en los dos sitios. Por diferentes razones. Una la industrialización en el norte Exacto. y el cultivo en el sur. ¿Y en qué otros países fuera de Estados Unidos, que fue en 1777 y nosotros en 1844, ya se habían independizado? No, la primera independencia fue la de Estados Unidos en América. Sí. Después la haitiana. La haitiana fue la segunda. En 1802. La dominicana tiene particularidades porque se mezclan con muchos acontecimientos, pero el resto de las independencias de América es una rebelión de los criollos de América, o sea, los Contra nacidos España. en América dentro de la emigración española, que eran distintos a los que venían como autoridades. Esa palabra de criollos, ¿son españoles que se criollizaron? Españoles nacidos en 1, 2, 3 generaciones en América. Esos eran los criollos. Pero no eran mezcla con indígenas, ¿verdad? Probablemente había mezcla con indígenas, pero no fueron predominantes en los acontecimientos posteriores. Y la gran cantidad de africanos a Brasil y a Estados Unidos, ¿en qué año es que llegan? Masivamente. Porque comenzaron a llegar, compadre, las casas. En el periodo de las plantaciones. Las plantaciones Siempre como esclavos. siempre como esclavos. Y en Brasil también. Claro. Pues había un enclave de esclavitud terrible. Y por ejemplo, ese caso de Uruguay, Argentina y Chile, que nunca fueron africanos, ¿qué pasó? Que fueron colonizados más remotamente por los españoles, más lejos. El centro de la jugada estaba en el Canal de Panamá como objetivo de pasar el Pacífico. Ese fue el objetivo del primer momento, pasar al Pacífico. Esa era la misión de Colón, encontrar a Asia. Lo que pasa es que encontró una cosa que se le hizo inmanejable. Entonces no se puede decir que fue que nosotros nos independizamos porque Haití prácticamente nos abandonó. No, Haití nos abandonó cada vez que tenía un conflicto interno. Haití llegó un momento que tenía un emperador en el norte y un presidente en el sur. Pero, ¿Y qué tenían aquí como fuerza de ocupación? ¿Un gobernador? Creo que uno se llamó Borguellá. En el palacio de él, ahí frente al Ese Parque palacio Colón. lo hizo él para él. Borguelá. Donde estaba una vez el Senado de la República estaba ahí, la Cámara de Diputados, muchos años. Pero ahí tuvo la casa de gobierno un tiempo también, ¿verdad? Y la Casa de Gobierno. La casa presidencial. Sí, en algún o sea, que momento. había una casa que era para los presidentes ahí pero que hace esquina con las damas precisamente, tengo entendido de que El palacio. era no, está cerca de Borgelá, pero en la esquinita de la calle, bueno, la calle donde cerró el arzobispado,
en la acera del frente del arzobispado. Ahí ya. hay una casa que era nada más para presidente. Pero también uno se pregunta, José, ¿cómo, si la situación haitiana fue, hubo un momento en que los trinitarios dijeron, ok, este es el momento porque en Haití están dadas las condiciones para que nosotros, hay un enfrentamiento interno que nosotros podemos aprovechar para declarar nuestra independencia? ¿Eso fue así? Sí, claro. Esto fue una coyuntura favorable después del terremoto, que Haití se confundió en la situación y que a la caída de un gobierno, del gobierno Yo sé que del gobierno haitiano que había iniciado la esta es ocupación. una pregunta que yo no estoy seguro que nadie pueda decirte exactamente lo que pasaba, pero desde 1822 hasta 1844, esos 22 años, el dominicano común, el día a día, la cotidianidad, ¿cómo se manejaban? ¿Qué se hacía aquí? Mira, sobre la vida cotidiana de esa época hay pocos detalles informativos. Y éramos muchos, ¿eh? No, era una población mucho más baja que la haitiana. Haití llegó a ser la colonia más rica de Francia. Con mucho. ¿Y rica por qué? Por la producción azucarera. Era brutal. Tenía una producción azucarera brutal. ¿Y a qué nivel hacían ese azúcar? Trapiche, ¿eh? Trapiche y movimiento humano, fuerza humana, en el trapiche. Movían el buey. Un piñón, sustituyeron al buey en algunos aspectos. O el buey compartía con ellos el trabajo. Pero los piñones de molienda eran de madera. Eso era otro factor que también que auxiliaba a Haití, porque había maderas muy duras aquí en el territorio de la isla. Y Haití en algún momento estuvo arborizada, es decir, y ellos la desmontaron. Toda la isla era un solo bosque. Cuando llegó Colón, los indios eran muy pocos. Y entre el 44 y el 63, esa etapa en que Haití trató de recuperar, etcétera, ¿cómo nos manteníamos nosotros? 44 y 63. Sí. Bueno, Antes de la restauración. había conflictos internos muy grandes, una vocación, no entreguista, eso me parece demasiado ligero, cuando se juzga a la gente por decisiones de carácter político. Era sencillamente que la gente pensaba que en la necesidad de un protectorado. Que no éramos viables como nación solo. Exactamente, pero eso no es un entonces delito. habían dos tendencias, uno era Francia y otro era España. Perdón, o uno era Haití y otro era España. Hubo gente que pensó que la unidad con Haití podía ser fructífera. Hubo gente que pensó que la unidad con Francia era necesaria. ¿Qué era francesado? Bueno, lo que se planteaban la unidad con Francia. Hubo una época en que Haití era independiente y esto era francés. O sea, entre cuando entre el 2 y el 44. Sí, Mm. sí. Entre 1802 que ellos... No, y el 22. Y el 22. A quien le quitan el dominio de la isla, no es a los españoles, es a los franceses, En el 22. en el 22. Entonces el intento de Núñez de Cáceres fue contra los franceses. La efímera. En el 22. Sí, en el 21. Pero Francia, es que España no existía. En el 21. No existía. ¿Quién? España. España Ah. estaba ocupada por Francia. El rey de España era el hermano de Napoleón, José Bonaparte. O sea, España no era independiente en ese momento. ¿Y Napoleón con Haití qué relación tuvo? Muy ambigua porque la Revolución Francesa implicaba la liquidación de la esclavitud. Pero Francia en algún momento se dio cuenta que eso valía demasiado y dijo que eso era un caso particular, que eso no estaba en los principios de la revolución, que ahí se mantenía el régimen. Sobre todo acogiendo el reclamo de los colonos franceses, que pensaban que eso de que se acabó la esclavitud, no, pues eso le componía el juego. Y todos esos febreristas eran criollos. Todos.
¿O eran gente que inclusive pertenecieron al ejército haitiano? Mira, el caso de muchos pertenecieron al ejército haitiano, pero gente como Duverger, por ejemplo, era soldado haitiano y fue de las espadas independentistas, y los Puellos igual. ¿Qué Pero pasa? fíjate, no solamente los franceses tenían un dominio. Don Américo Lugo hizo una recopilación de documentos que no se ha publicado entera nunca en español aquí, sobre la era de Francia en Santo Domingo. Y de ese estudio se derivaron los trabajos brillantes de Peñavalle, que llegan incluso a la literatura, porque lo de la Isla de la Tortuga es literario, pero además documentado históricamente. Los trabajos de Américo Lugo, digo, ¿de quién? Principalmente don Emilio Rodríguez de Maurice tiene libros muy importantes sobre la era de Francia. Víctor Garrido publicó unos trabajos sobre la era de Francia, pero todo se nutre de la investigación de Lugo, que la hizo en París. El primer dominicano que va a Francia a estudiar la era de Francia en los archivos franceses. Bien, José. Sin embargo, nadie ha hecho la investigación necesaria en los archivos ingleses sobre el papel de Inglaterra en los conflictos de la isla, que fue muy importante. Los mulatos de Haití, del sur, eran, si se quiere, anglófobos, inclinados hacia Inglaterra. Y en Santo Domingo hubo también mucha vinculación, y el cónsul de Inglaterra tenía una prestancia que era prácticamente árbitro de acontecimientos que se producían aquí. Las relaciones de nosotros, de este país, con otras naciones, producen mucha confusión. Por ejemplo, ¿qué relación tuvo Venezuela con Haití? ¿Quién ayudó a quién? Y lo segundo es, la figura de Máximo Gómez. Lo primero es, Máximo Gómez estaba nacido en el 44. Sí. Estaba nacido. No, Máximo Gómez emigra del país con la tropa española después de la restauración. Nació aquí. Sí, nacido en Baní. Entonces él participó en la guerra de Cuba Viejo. Con 50 años. No tengo Si estaba nacido en el 44, Sí. en el 1900. Que ya era de edad avanzada cuando... Él, ¿verdad? Sí, o sea, ya era para la época. La época. Porque... Para la edad avanzada, Bueno, para la sí, época. porque un hombre de Yo creo 50 que le años. decían el viejo en algunos sitios porque Sí. realmente era una persona con esas condiciones. Pero también uno se pregunta, oye, ¿por qué una parte de Haití, a propósito de lo que usted decía, la relación de los ingleses, ¿por qué preferían una parte el régimen monárquico, aún diciéndose influenciados en su búsqueda de libertad por la Revolución Francesa, que era contraria a la monarquía? Pero es que la Revolución Francesa había hecho un paréntesis con el caso haitiano. Fíjate cómo se genera la independencia haitiana. Cuando en Francia se proclama la revolución, naturalmente se habla pestes de la esclavitud. Los colonos franceses se levantan contra el Estado francés, el Estado revolucionario, porque ellos necesitan la esclavitud como medio de producción. Ellos no entienden esos valores. Los valores suyos son producir azúcar. Y ahí es que, apoyados en la Revolución Francesa, los esclavos se rebelan. Pero se rebelan sobre todo no contra el Estado francés, a quien le toman toda la parafrenaria de los mechones y las Sí. tonterías esas. por los 1800 ya. En 1812 que se produce la revolución. En el 2. En el Pero 2. ya eso comienza como... Desde el 79, desde que se produjo la Revolución Francesa, Haití se conmovió. Y en 3 años se hicieron su ¿No? independencia. 1789. 79. ¿Cómo es? 1879 fue la Revolución Francesa.
79. 1789. 1789 y Haití en el 1802. O sea, todo eso fue una época de convulsión. 20 años. Sí. 12 En años. que los esclavos se quitaron de arriba a los esclavistas y crearon el Estado y proclamaron independencia. Es un acontecimiento de humanidad, porque fue, si se quiere, fue un parto prematuro de una nación alrededor de la lucha contra la esclavitud. No solamente primero en el mundo en ese aspecto, sino primero en el mundo con el problema racial. El problema racial es importante en la definición de la nacionalidad haitiana. Por eso cuando se estudia la historia esquemáticamente hay mucha confusión. Muchos dominicanos que querían la independencia del país, que querían una protección frente a esa situación caótica que todavía persiste en Haití. Haití no es, Pero era por otra razón antes, era por poder en Haití, aquella vez. Ahora es por pobreza. bueno, pero la consecuencia de esos enfrentamientos es el que ha dado lugar a la pobreza. Sí. El momento culminante de eso es el gobierno de los Duvalier. Un gobierno fanatizado en los conceptos religiosos, raciales de la esencia haitiana. Eso es lo que arraiga definitivamente la pobreza en Haití. O sea, su origen mismo. La fidelidad con su origen. Es lo que siembra la discordia. Porque Haití ha tenido hombres muy valiosos, muy talentosos, muy capaces. Pero todos cultivan el pasado, que en definitiva no ha dado fruto. En la independencia de Haití o en la de Venezuela, ¿qué relación tenían Venezuela y Haití? La herencia es que Miranda, que fue precursor de la independencia venezolana, Miranda es un hombre universal, fue amante de Catalina II de Rusia. Miranda. Sí, está en la torre de Francia, ¿cómo se llama? Pero Miranda el venezolano Sí, señor. fue amante de Catalina Sí, de Rusia. y fue general del ejército francés en la guerra. ¿Estuvo en la Bastilla también? No, la Bastilla no, pero está en el Arco de Triunfo de Francia. Está. Su nombre está ahí, en el Arco de Triunfo junto con los grandes generales napoleónicos. Entonces fue a dar a Venezuela. No, él nació en Venezuela. Sí, pero ¿por qué dice que fue precursor de la independencia? Bueno, fue el primero que planteó el tema de la independencia de América. Es el representante claro del criollo que se levanta contra una corona que está abatida. ¿Y qué relación tuvo con Haití y Venezuela en esa época? Que cuando fracasó en su intento, él se asiló en Haití. Ah, que Miranda vivió en Haití como exiliado. Y las armas que le entregan los haitianos después a Bolívar, en agradecimiento a eso, fueron las armas del ejército francés, porque ese Estado que nace de la esclavitud no tenía ninguna organización para comprar esas armas. Esas armas del ejército de Leclerc, que los esclavos haitianos adquirieron frente a su independencia, cuando el ejército se refugia en esta parte, el ejército francés. Quien derrota a los franceses aquí es el hombre de palo hincado. ¿Cómo se llama? Núñez de Cáceres no. Que no es Bueno, en la batalla de palo hincado. la de la vuelta, que dieron vuelta a los... No, eso es en el norte, eso es en el norte. Eso es en Haití, en Cabo Haitiano. En la... ¿Cómo se llama? Bueno, en Palo Hincado que muere el gobernador francés del pedazo de isla que le quedaba a los franceses aquí. Y vuelve y se produce la anexión a una España que no tiene fuerza interna para defenderse de los franceses. Pero ese murió en una batalla. Sí, sí. El que decapitaron. Ese mismo. Ah, ya. La batalla de Palo Hincado. Sí. Pero fíjate que ese señor que es capaz de matar al francés,
lo que proclama es una Luis. vuelta a una España que no existe. Juan Sánchez Ramírez contra Jean-Louis Ferrand. Juan Sánchez Ramírez, sí. Y es el que decapita a Ferrand. Sí. Ferrand no es haitiano, Ferrand es francés. Porque el ejército francés fue derrotado en aquella parte, pero aquí siguió gobernando. Entonces, cuando se produce esa sustitución del Estado francés, es que se genera la España boba. ¿Boba por qué? Porque estaba babeando allá en Francia. O sea, el progreso era la Revolución Francesa, pero los problemas nacionales chocan con eso. Cuando Napoleón se extiende por toda Europa, extiende las instituciones de Francia. Así es que todo este programa será fusión. Sí. Un joint venture. Un joint venture, sí. Con la competencia. Sí, así que se llama. Así que se llaman. Ahora las fusiones. Con la competencia. Hoy no, con motivo del Día de la Independencia. Así es, Joint venture, 174 de la shareholding. Estamos Y, dos. Terrero está en contumacia. Sí. de la distancia. No vino Terrero. Sí, pero viene más adelante, porque tenemos el discurso. Sobre ese discurso hay muchísimas versiones. Sí. Yo no sé lo que la gente está esperando, pero yo creo que nos estamos excediendo con respecto al discurso. 480 medios van a reproducir el discurso presidencial, a pesar de que... Eso da 240 enteros. Perdón, sí, porque, ¿verdad? No es una toma de posesión, es el sexto discurso El presidente. del presidente ante la Asamblea. Se oye mucho, ¿verdad, doctor? Sexto. Son 6 porque en el 2012 que él tomó posesión después de febrero, fue en agosto. Y en el 2021 no estará ya diciendo el discurso. No me hable de reelección ahora. Okay. Estamos hablando Ese es un tema del doctor. Ese es un problema. Déjale ese tema al doctor. Sí, vamos a hablar de lo posible. Tiene la exclusividad. 2012-2020 son 6 discursos presidenciales, 8 que él va a decir, de los cuales hoy es el sexto, ¿verdad? Es el segundo de este periodo, rendición de cuentas, no es un juicio, ni tampoco es un mea culpa, a pesar de que aquí le están haciendo ya la agenda al presidente. A mí me acusan de algunas cosas, pero yo creo que no soy yo que hice esta página. No fui yo que hice esta página. ¿Qué dice? Esa página es del segundo diario más importante de República Dominicana, en que el periodista más importante de República Dominicana dice que el discurso del 27 en el Congreso podría definir el rumbo de Danilo, precedido de una cadena de infortunios políticos nacionales e internacionales y presiones partidarias. El discurso del presidente podría marcar su rumbo y aproximarse con múltiples problemas a la mitad del periodo de gobierno. Ahí está. También, Todos los gobiernos tienen múltiples seguro, problemas. desde que son gobiernos. Desde que tú te metes en eso, tienen Y múltiples saben. Pero problemas. la presión es de quien la da o de quien la coge. No. Mira, los gobiernos hay que medirlo por los resultados. Ahora, eso de Sencillamente. predicción. Eso es lo que tienen no por lo problemas. que dicen. No por lo Porque que Danilo dicen. no tiene presión. Sí, pero José es muy constante en que no le gustan las predicciones astrológicas y horóscopos. ¿Qué es lo que él va a decir? Yo digo que Danilo no es teatral, no es como Balaguer que se montaba a los 27, se montaba. Entonces él no es así. Tampoco es un empresario como Trump, ¿verdad? Es un político, un discurso que no va a cambiar mucho en el gobierno, que nadie esté pensando que hoy por la mañana va a ocurrir una revolución. Todos estamos haciendo el discurso, mira, este señor ya lo condena. Que si va o que no va, la ley de partidos, la corrupción y todos los casos de corrupción, si él lo va a tratar, la seguridad ciudadana, el endeudamiento,
el PLD, Leonel Fernández, Haití, las migraciones, las obras realizadas, el 911, la educación, la alfabetización, República Dominicana Digital. O sea, ¿qué es una rendición de cuentas? Es una rendición de cuentas. Es una rendición. ¿Verdad? Es una rendición. Lo que pasa es que Balaguer le dio una tónica muy particular a ese asunto Hasta con los y nombramientos. creó una escuela. Ah, ya. Tú lees los discursos de Trujillo, los discursos, mensajes y programas de Trujillo, y tú encuentras que como Trujillo no escribía discursos, sino que se lo escribían sus favoritos, y los favoritos cambiaban, y la política cambiaba con los favoritos. Trujillo mantenía el orden del país, con habilidad política por un lado, y con una mano muy dura por el otro. Bien. Le daba un tablazo a cualquiera que estuviera al lado suyo. Me dijo, a mí me dijo. Pero Trujillo no era un gobernante coherente en el sentido de la evolución del país, que sí lo era Balaguer, Bien. que recibió un país ocupado por tropa extranjera, con la derecha enfervecida porque había sido derrotada. Tiene que gobernar por la derecha porque se lo imponen los yanquis, Sí. y lleva poco a poco el país, lo deja conducir, desplazar con la mayor longitud posible de la transición. Es una curva de radio infinito, que da una recta, ¿verdad? Sí. Y se va de aquí a allá. Él se va creando, pero deja un país distinto. Bien. Vamos a decir, Hipólito Mejía me dijo a mí, una vez que yo le hice una sugerencia, me dice, Turquito, el que quiera hacer decreto o quiera hacer gabinete, que se postule y gane. Y es verdad, ¿verdad? Es verdad. Mira, aquí tenemos el artículo 114, rendición de cuentas del presidente de la República. Lo que pasa es que hay partes que ¿Y eso es Constitución? Sí. ¿Y está en la Constitución? En la Sí, Constitución, sí. claro. Es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de la gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal F, de la Constitución, acompañado de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades del gobierno que se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General aprobada para el año en curso. Ah, pero espérate, hay dos cosas. Primero, es un mensaje, no dice que tiene que ser un discurso. ¿eh? No, es una... Pero al final tú hablas de un programa de Mensaje gobierno. explicativo. Tiene que decir lo que va a hacer. Sí, acompañado de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los De ese resultados económicos y financieros, sociales esperados y las principales prioridades del gobierno que se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso. Ese es un magnífico resumen de lo que hacía Balaguer. ¿Eso? Es un magnífico don resumen José, de lo que hacía Balaguer. Ah, ya. Don José, ¿y en qué momento un acto constitucional se convirtió en un acto protocolar? En el PLDista. Es decir, ¿en qué momento la rendición de cuentas se convirtió en un... porque es un protocolo, por ejemplo, partiendo de la oposición carabelita que nosotros tenemos, que es una oposición carabelita desde el punto de vista de que no compagina las informaciones que se dan en el discurso. Por ejemplo, Danilo puede decir lo que él quiera hoy. Y la evaluación que va a hacer la oposición es una evaluación emocional. No va a determinar si los datos que él está dando son correctos. Mira, lo primero, en la esencia del 27 de febrero, es la entrega de la memoria de los secretarios de Estado, que ahí lo menciona. Claro. ¿Eh? Pero ellos no tienen que La estar ahí memoria tampoco. de cada secrectaría debe ser depositada Ante el Congreso. para su conocimiento. Es correcto. Eso no lo lee nadie. No lo lee nadie porque es una sesión. Eso es una sesión Pero es por conjunta. ministerio eso, ¿eh? Sí, Cada ministerio, cada ministerio. debe rendir la cuenta al presidente y el presidente deposita esa pila Al de Congreso. documentos. Pero lo peor es que en esa biblioteca del Congreso No está. tú puedes preguntar, están ahí, se ponen en la biblioteca, se fichan y todo. Míralo aquí. Pero míralo aquí. Pero tú Míralo puedes lo que dice. preguntar. Lo que dice la Constitución en el artículo 128, que lo cita el artículo 114, depositar ante el Congreso, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias
de los ministerios y rendir cuenta de la administración del año anterior. Sí. Eso lo establece la Constitución Claro. en el artículo 128, numeral 2. Pero tú vas a la biblioteca y pides cuántas consultas se han hecho en esos documentos y nadie, salvo unos que otros periodistas curiosos que saca información, pero un senador, un diputado no le pone la mano. Ni la oposición nunca. tampoco. Digo, de la oposición o del gobierno. No ¿Y hay qué es uno lo que que lo es revise. descargar la gestión? Bueno, pues, como igual que una auditoría que descarga la administración. porque puede de haber la- ¿Cómo lo alguien que se descarga oponga. y cómo lo descarga sin leerlo? Exactamente. ¿Cómo lo descarga? Sin leerlo. No, pero vamos a suponer que él no lo lea públicamente, sino que lo entregue. No, pero Entonces, es que no puede leer todos esos documentos. No, muy bien, pero Pero yo vamos a no suponer quiero- que no esté de acuerdo yo con no. lo que tenga. Lo que el No, doctor ese dice- no es el punto, perdónenme, señores. Lo que yo quiero preguntar es, el presidente presenta sus memorias. Sí. 4 quintales y 2 sí, camiones sí. de De papel. papel. Muy bien, ahora. No, su Después- memoria no, la memoria de los secretarios de Estado. Muy bien, la memoria de su gobierno. Sí. Sí. Su secretario. Entonces la pregunta es, cuando aparece después alguien que le diga algo, lo acuse, dice, espérate un momentico, yo fui descargado. ¿Qué Exactamente. significa eso, José? Lo mismo que significa cuando una auditoría externa descarga a la administración frente a los accionistas. Es un papel de auditor externo del Congreso. Exactamente. Y entonces, pero hable ahora o calle para siempre, es la pregunta. Exactamente. Ellos tienen que objetar hoy o callar para siempre. Exacto. Es que es una O tienen sesión. algún- No, o no, tienen no, algún ellos la tiempo. entregan. Sí. Eso no indica que la aceptaron. Sí. Deberían leerla. Y Deberían emitir entregarla una- antes. y Muy meti- bien, y le meter- entregó no, antes la de pero pueden señores. meter la resolución un año después. No importa, La pero leyeron, no lo hacen. señores. Vamos a dar por cosas. La leyeron, le dieron tiempo para leerla. ¿Cuándo es que el presidente puede decir, yo estoy descargado del año de mi gestión 17? Eso no es lo que yo existe, quiero eso es saber. protocolar. Ellos se descargan cuando salen del poder, que se descargan. Y entonces ahí es que le sacan cuenta. Porque se supone, doctor, que lo que ocurre hoy es una sesión conjunta. Esa es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Pero es que estaba en otra cosa. Por ejemplo, si es como dice, de que a mí me descargaron, Jorge Blanco no debió caer preso. Eso es lo que estoy hablando. Sí. Jorge Blanco cayó preso porque perdió. ¿Por? Porque perdió. Es que Votaba no se puede fuera. perder unas elecciones. Eso es todo. Si está en el gobierno de caer preso. Perdió 2 veces, porque también le iba mal con Jacobo. Sí, Mira. con todo el mundo. Él le tenía miedo a Jacobo y fue tan loco que se alió con Balaguer. Contra Jacobo, y Balaguer le dio. Aquí nos escriben y le da con y bala. nos dicen que el Congreso descarga políticamente, Ah, no jurídicamente. no jurídicamente. Ah, no legalmente. Exacto. Ah, ya. Ya sí entendí. Ahora sí entendimos. Habrá Tú sabes ver- que ayer habrá que ver qué significa el descargo político. Sí, claro. Ayer circuló en algunos medios de comunicación de que habían rumores de que un grupo de diputados del PLD y de diputados del PRM no iban a aplaudir cuando Danilo leyera su memoria. Pero eso no solo eran los diputados del PRM, sino un grupo de 23 diputados del PLD. ¿Verdad? De Leonel. Lo de Leonel. Entonces, se comenzaron a crear especulaciones y decían, si eso es así, la gente de Leonel y del PRM están luchando al presidente. ¿Quién sabe si inspirado por estas acciones, hoy el presidente anuncia la reelección? A los presidentes no se les acorrala, porque una acción trae una reacción. Además, faltan más de 2 años de gobierno y no se puede gobernar. Danilo no va a hablar de reelección. No va a hablar de reelección. No, ni a favor ni en Pero contra. tú escuchaste de dónde viene esto. Se está hablando Sí, de yo que un sé. grupo de diputados del PRM y de Leonel, 23 diputados de Leonel y 27 del PRM, supuestamente ayer se estaban hablando en un grupo de medios de comunicación de que se le cogió unas reuniones
donde se estaban combinando para hacerle un fo a Danilo en el Congreso hoy. Entonces estamos hablando, especulando sobre esto. Por otro lado, yo quiero decir que se ha hablado mucho de qué va a decir el presidente hoy. Y todos hemos especulado en base a lo que es el mandato, ¿verdad? La parte económica, la parte financiera, la rendición de cuentas. Pero lo tiene. ¿Verdad? De todo esto. Pero sí, yo creo que hay un dato. ¿Lo tiene allá o aquí? Hay un dato que es interesantísimo, que es la parte de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos invocó ayer un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil de la República Dominicana para solucionar los conflictos derivados de la migración de los ciudadanos de Haití. Eso lo hace ayer la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y en una participación que tiene el ministro de las Fuerzas Armadas, porque todo el mundo dice que el presidente va a hablar de Haití, del problema migratorio, hay una declaración que yo creo que hay que leerla íntegra. Dice, Medina anunciará plan macro contra la inmigración masiva de haitianos en República Dominicana. El presidente Danilo Medina anunciará este martes al país las líneas generales de lo que será un proyecto macro concebido para contrarrestar el ingreso y presencia en República Dominicana de los haitianos indocumentados. El jefe de Estado hará el anuncio sobre el tema haitiano durante su intervención en la Asamblea Nacional, donde este martes 27 de febrero se rendirá cuenta de su gestión en el marco del 174 aniversario de la independencia. Un momentico. Como nosotros tenemos varias versiones de lo que va a hacer, yo quiero preguntar, ¿es posible que el presidente Medina llegue con todo su séquito y todos sus invitados, le toquen la cosa esa en la puerta, el himno, el honor militar, entre con un ayudante o con la esposa o que sea, y vaya suba a la Asamblea Nacional ante el señores diputados, señores senadores, señores cuerpos diplomáticos? Mire, esta es mi gestión de este año. Y felices, y ahí es el mensaje. Pero según lo que dice aquí. Pero espérate, eso es legal, José. Sí. Y no es bromar. Eso es lo que debe hacer, si es legal, desde el punto de vista legal. No, estoy hablando que ni siquiera va a leer el mensaje, lo deja depositado. ¿Es posible? ¿Es legal eso? Sí, eso es válido. Ah, ya. No, eso, pero lo interesante es que aquí dice que el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sen, confirmó este lunes la existencia del plan que ha sido diseñado para neutralizar la masiva presencia de haitianos con estatus ilegal en suelo dominicano. El propio jefe de la Fuerza Armada adelantó estos detalles y dijo que serán más acabados y ofrecidos por el presidente en su discurso del día de hoy. Paulino se rehusó a entrar en detalles, alegando que el presidente de la República es a quien le corresponde anunciarlo de forma oficial, lo cual le hará este martes. El plan es cuestión de si se ha elaborado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia. Lo que tiene interesante con la participación del Ministerio de Interior y Policía, como la Dirección de Interior y Policía. La circulación masiva en el país de haitianos indocumentados, probablemente sin precedente en la historia de la República Dominicana, ha sido tema de discusión y debate de imponentes sectores de la nación. Lo que pasa es lo siguiente, ahí el ministro de la Fuerza Armada se excedió. Podría decirse, dijo algo de lo que el presidente va a decir, pero también yo quiero decir una cosa. El tema haitiano va a ser un tema electoral. Esté usted o no de acuerdo con todo lo que se está diciendo, es un tema que va a ser electoral. Y ese asunto de Ramfi, que ahora tiene más gente que en 2 meses de campaña que la izquierda en 50 años. No, esta campaña tiene 60 años. Ok, lo que quiero decir es que es porque él propuso poner a los haitianos a decir perejil.
Por eso es que es tan popular. Esto ocurre, doctor, Bueno, por un hecho trujillista. cuando los funcionarios se exponen a los medios de comunicación, porque el ministro de Defensa dijo eso en un programa de radio que estaba realizando ayer. Sí, Que se hizo un programa de radio a propósito del aniversario de las Fuerzas Armadas. Sí. Y en ese marco se le fue, porque esa información él no estaba supuesto a decirla. Bueno, Porque a lo mejor Danilo Yo pienso que tuvo- se le salió el aceite. Claro. Bueno, pero ya Danilo coge y lo Que si- borra. a nosotros que Lo borra. no, boche le toca lo- 2 años. su boche Pero lo a él tiene hoy. A él lo que a uno le toca saber es que la presidencia hoy va a anunciar que ya no es una especulación, de que va a hablar de Haití, sí va a hablar de Haití. Hay problemas migratorios, ¿qué van a hacer? Se va a entregar un plan hoy para sacar a todos los haitianos ilegales del país. Eso es lo que te está diciendo el hombre. Yo creo que las predicciones astrológicas y horóscopos discursales no es lo más preciso para enfocar esto. Hay que buscar el discurso del año pasado y de otros ahí. Yo lo tengo aquí Y en decir, el ¿qué se Espérate, cumplió? En términos periodísticos, ¿qué se cumplió y qué no se cumplió? Sí. Durante varios años, Danilo estuvo hablando de 54 hospitales que no estaban Aquí terminados. está, aquí lo tengo. El año pasado a alguien se le ocurrió decirle que eso estaba en todos los años. Sí. Y consecuencia de eso es que algunos hospitales se han terminado. Sí. Pero probablemente hay más de 54 en la lista de espera. Porque se van dañando. A ustedes dos, que son los más jóvenes, lo que estamos diciendo hace rato de predicciones astrológicas y horóscopos, esto era un programa de radio en La Voz Dominicana. Y entonces se hizo famoso porque ahí decían predicciones astrológicas y horóscopos personales. Entonces ahí decían la suerte de la gente. Pero en eso, yo lo que decía, cuando hablo de la oposición carabelita, a eso yo me refiero, de que no hay una revisión, por ejemplo, lo que el presidente dijo en el discurso pasado. ¿Tú lo tienes ahí? Claro. Bien. El presidente habló... Ya no puede cambiar el discurso, léelo. No. Espérate. El presidente habló de puntos específicos, por ejemplo, de logros de su gobierno y de proyecciones que iba a realizar en ese año. Por ejemplo, en el tema del 911, el presidente habló de la extensión del 911. Ya se fue a Santiago, se fue a Moca, bien. El presidente habló de la extensión de las cámaras de la cámara de video en varias provincias. Eso no se ha realizado. Y hay un tema esencial, que es el tema de la alfabetización. El presidente en un discurso habló de una cifra de 940,000 personas alfabetizadas. Sí. Y el propio programa hizo una auditoría y determinó que era mucho menos de lo que había dicho el presidente. El propio programa, no fue ni siquiera la oposición, el propio programa de alfabetización dijo que esas cifras no eran reales, la cifra que había dado el presidente. Dari, también hay que tener pendiente de que los discursos en muchos casos no se convierte en una rendición de cuentas del periodo transcurrido entre el anterior discurso y el que, sino que se hace una rendición de cuentas de lo que lleva gobernando. O sea, ¿pero qué dijo él de Punta Catalina en ese discurso? No, dijo que Punta Catalina se iba a iniciar a finales del 2017. Exactamente. Y que iba a solucionar el problema eléctrico de la República. Bueno, Del entonces 2018. No, el 17. Del 17, octubre del 2017. Sí, él habló de octubre del 17. Él habló porque uno de los temas... No, porque tú estás hablando del discurso que él dio el 27 de febrero del 2017. Claro, y él habló del 2017, la conclusión de... No, él habló de final del 18. Porque él no va a decir 3 meses después que ya iba a estar... Porque Punta Catalina está retrasada con un año. Sí, pero en ese discurso ya estaba retrasada. Ya en el 27 de febrero del año pasado, en el que él puede haber dicho que estaba en el 17. Poco tiempo tiene retrasado para los problemas que ha tenido ese proyecto. Bien, señores. Yo no sé lo que se va a decir de Minas hoy, pero se dice que después del Te Deum es que hay. Primero el discurso, después el Te Deum y después, eso fue lo que dice José, que eso lo hizo Balaguer. Es la rutina. Primero habla el presidente del Senado, presenta al presidente. Eso se estableció como rutina en la era de Trujillo. Bien. De Trujillo. Sí, porque con el Te Deum también, ¿eh? Sí, con Te como Deum y Trujillo no todo. podía hablar mucho. ¿Eh? Como Trujillo no tenía la capacidad de hablar mucho, él creó un protocolo más largo. No, pero a veces dijo discurso largo. Él dependía de los Sí, de lo que... Un tema que los historiadores no han manejado es el concepto de periodo en la era de Trujillo. El concepto. De periodo en la era de Trujillo. Hubo varios periodos distintos. Cuando gobernó el Chamo Paulino, fue un gobierno totalmente diferente al que lo sucedió. Es decir, la figura que acompañaban a Trujillo como No, pieza lo que espérate, sea, que eso es interesante. el valido, eso es interesante. Mira,
Aquí hablan de que de la Primera República, de la Segunda República. Tú coges Trujillo, 30, hasta más o menos Ciclón, Treyureña, qué sé yo, que después viene Trujillo gobernando como presidente. Después empieza en el 40 a inventar con Peinado y con Troncoso. Ese es otro periodo de lo que está hablando. En el 38 fue. ¿Verdad? Ya comenzó en el 38. Sí, Después él concluyó con Balaguer. Después, no, todavía Balaguer en el 40 se fue al exilio hasta el 50, sacado por los otros. de embajador. No por Trujillo. No, por el mismo grupo que no quería que Por él... los otros, por de Pradel, por Bonelli. Bonetti. El anillo, ¿verdad? El anillo de ese El momento. otro anillo, la otra parte Sí. del anillo. Pero es algo que yo, si Trujillo era el jefe de facto, Sí. ¿por qué se valía? ¿Era por presión internacional o por alguna circunstancia que ponía a un títere a gobernar? Títere. No. No, gente que no tenía Él se poder. identificaba con esa gente, con las ideas de esa gente. Él las asumía y gobernaba con esas ideas. Pues títere no era. Aquí gobernó. Títere el que de él, Mira, quien No, estuviera él dice que gobernando. Troncoso era títere, Balaguer era títere, Sí. el Peinado era títere. Mira, espérate, no. Porque aquí se hablan de los 30 años de Trujillo, ignorando que esa gente fueron presidentes. Fue 4 que usó. 4. Troncoso, Peinado, Negro y Balaguer. Sí, eso. Y Entonces, en algún momento, ¿cuándo fue él? O antes del 38 fue él siempre. Después de Troncoso, él tuvo un tiempo como hasta los 50, hasta que puso a Negro. Él fue el presidente otra vez. pero si el jefe era él, es lo que yo digo. Del ¿Por qué 52, pone otro? del 52 al 57. Sí, No, Trujillo fue del 42 sí, al 47, que eran de 5 años los periodos. Sí. Y del 47 al 57. Fue el presidente. El presidente. Yo Ya en el 57 me guío no por gobernó. otra cosa. Óyeme bien. Mientras, Él gobernó 4 mientras periodos. Roosevelt fue presidente, él él fue fue presidente. Él fue presidente. Y mientras Eisenhower fue presidente, fue la mitad del periodo de Eisenhower. Cuando Eisenhower es que él mete a Negro. Eso es lo que yo recuerdo. había es decir, que es como 42, 52. ¿Cuál fue el ¿verdad? último presidente Como de 42, Balaguer. 52. 42, 57 fue. Ah, 57. fue Balaguer fue. Balaguer fue lo último. No, Balaguer era vice de Negro y se queda de presidente. Pero Balaguer fue el último del... Sí, porque él era vice de Negro. Y Balaguer fue elegido como o sea, se creó la vicepresidencia para Ramsey. Para Ramsey. Incluso se modificó la constitución para introducir de nuevo la vicepresidencia. Ay, mi madre. Negro gobernó sin vicepresidente y Trujillo también. Todo ese periodo, a partir de la crisis, que fue muy terrible, que se produjo por la muerte de Peinado y la posibilidad de que un horacista tomara el poder. Porque no había vicepresidencia. Lo había que- que- no. El presidente era Peinado y el vicepresidente era Troncoso. ¿Por qué? Porque en esa época todavía el predominio de los bolos y coludos era muy importante. Uno era bolo y el otro culo. Más nada. Trujillo. Hoy Troncoso estuvo preso en los primeros 2 años de Trujillo por racista Y después fue vice. y después fue vice. Era rector de la universidad cuando lo llevaron a la vicepresidencia. Ahora, ¿qué pasa? Hace una crisis de salud Peinado en el mismo momento que Trujillo tiene el antras aquí y va a gobernar un racista. Entonces, José Trella se alza en Santiago prácticamente en rebelión. Lo chismotean, se produce un chismo en Montecristi, cuando Trujillo retorna en el barco de Miami. Él estaba en Francia cuando se desata la crisis y se desata la Segunda Guerra Mundial. Y salió para acá. Él salió para acá. En Francia nació Angelita, para eso estaba por allá. Coge para acá, hasta voló en avión, cosa que no le gustaba. Pero cuando llega, José Trella era a montar una manifestación a caballo como de 5.000 personas. Eso es muchísima gente. Ahora dirían que son 10 millones, pero ahora lo cuentan como le da la gana. Y entonces los capitaleños le dicen, le soplan a Trujillo, si la hace para él, si la hace para usted, la hace para él. Así que ya esa gente tan... Exactamente. Entonces Trujillo mete preso a José Trella y abre el expediente del 30 de la muerte en San José de la Mata
de Mainardi. De Mainardi Reina y la esposa, mete preso a 12 estrellas y viene a resolver el problema para acá. Y quita al vicepresidente. No, el vicepresidente gobernó 2 años. Hubo 2 años, pues, Troncoso en la presidencia. Y cuando se muere Peinado, lo ocupa Troncoso. Lo ocupa Troncoso como tenía que ser. Sin embargo, en ese momento se incorpora. Ese Peinado era abuelo de Jacinto. Sí. Cuando se incorpora ahí Peñavalle. Ya en ese momento, ya con Troncoso en el poder, Peñavalle se incorpora al régimen. Y en las vísperas del cambio, vuelve Trujillo al poder, proclama que él va al poder sin vicepresidente. Después de Troncoso. Después de Troncoso, sí. Eso es como 42, ¿verdad? Son 42. Entonces Trujillo modifica la Constitución, elimina al vicepresidente, extiende el periodo por 5 años y asume él. Sin vice. Sin vice. Pero entonces Peñavalle se incorpora y en diciembre, que se incorpora en San Pedro de Macorís, produce un discurso donde dice que Trujillo debe tomar el poder inmediatamente. Y efectivamente, el día de las elecciones, el 16 de mayo... Que no haya transición. Sí, que no haya transición. Si Trujillo va a ser elegido, debe... Y comienza una campaña en ese sentido, preparándolo... Una campaña mediática. Sí, los recursos de entonces eran importantes. Y se produce la elección el 16 de mayo, y el 17, toma posesión. Troncoso hace a Trujillo ministro de la Fuerza Armada y renuncia. De manera que Trujillo toma posesión. 17. ¿Lo hizo ministro de la Fuerza Armada? Para poder porque era que tenía la vocación transición. sucesoral. La Constitución establecía En la que- Constitución vigente, que no era presidente, a partir de ahí el ministro de la Fuerza Armada Asumió la presidencia. tenía vocación sucesoral. Sí. Ajá. Era el sustituto primero. Eso duró hasta el Eso es 57. estratégico. Sí. Trujillo tomó posesión el 17 o el 18 de mayo. Y ya en agosto entonces se queda con el mandato en agosto hizo de otra 5 años. hizo otra ceremonia. Hizo la toma. Pero él gobernó desde mayo. Digo, gobernó, no. Eso hasta el Gobernó 57 que gobierna. Él gobierna hasta el 57. En el, Entonces en el 57, ¿qué pasó? En el 57 modifica la Constitución. Para Negro, Ramfi. Negro tiene 2 periodos. Modifica la Constitución. En un detalle era para Ramfi, porque baja la edad. Baja la edad para ser presidente A 30 años. a la edad de Ramfi, a 25. A 25. En ese momento, Ramfi era el candidato y comienza la campaña. Ramfi para acá. Pero cuando Ramfi llega borracho en el barco, y Trujillo va a verlo El hombre está con humo, como un perro. a Los Amas, Trujillo entra y encuentra esa pila de borracho ahí y drogado. Y dice, esto no sirve para nada. No, te no sirve. En la fragata borracho Sí, todo. todos llegaron Eso a esto no las sirve mujeres para pueden nada. ir- No, ese no sirve para nada. Cambien eso. Y entonces le saca una carta a Ramfi renunciando a toda aspiración y él propone al Partido Dominicano, porque él era el jefe supremo del Partido Dominicano, a negro. propone a Balaguer como candidato. Vicepresidente. Porque no podía modificar la Constitución otra vez para eliminar la vicepresidencia. Entonces ahí es que él se ve forzado a buscar un vicepresidente civil. Que no sea tan... Exacto, que es un momento Acólito. importante en la era de Trujillo porque la sucesión, que todo el mundo pensaba que era de carácter familiar, Estuvo fuera del entorno. y fue de carácter político. Sí. Entonces, ¿a quién elige Balaguer? A un hombre que ha llegado en el 50 al país de fuera, después de 10 años, en Colombia, en México, en Honduras. Hasta en Honduras tuvo Balaguer de Preparado, con ciertas condiciones que no era lo que había en el él tenía mucha gente preparada. Pero la alternativa fue Bonell y Balaguer, que eran el origen del 30. Eran los políticos jóvenes del 30. Y jugaron un papel después a la muerte de Trujillo muy importante, los dos. Pero, en definitiva, Trujillo se inclina por Balaguer y lo recomienda a la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, que hacía lo que le daba la gana, y ahí es que... Y ahí aparecen una serie de personajes nuevos que ya Balaguer va introduciendo en la política, como Mato Berrido, por ejemplo. Sí. Que aparece como
es presidente de un comité reeleccionista universitario. ¿Reeleccionista Balaguer, de qué? porque entonces Balaguer también. ¿Reeleccionista de negro? No, eleccionista de Balaguer. Pero y Balaguer Cuando nos decían Trujillo Balaguer, no se refería a Rafael Leónidas Trujillo, sino a negro. Esa campaña, la campaña del 57, que era la campaña Trujillo Balaguer, ahí eligen a ellos dos, ¿verdad? Claro. Entonces, a mí me tocó estar en una mesa en el cine de Sancho Sama. Era estudiante universitario, los estudiantes nos mandaron a las mesas electorales. Y en un momento se me acercó un señor. La tarea mía era, la que me asignaron era discriminar entre los negros de los minas y los haitianos inmigrantes. Esa era mi tarea, ¿verdad? Separarlo. Sí, porque los haitianos no pueden votar, decía. Un profesor de camino que me tocó además de presidente de la mesa. Y yo, profesor, ¿qué yo hago aquí? Dice, vaya, póngase ahí en la cola y me sacan los haitianos, porque los haitianos no pueden votar. Los que votan son los dominicanos. Pero tenga cuidado, porque hay gente igualita en los minas que van a votar. Dominicanos. Que van a votar aquí, son dominicanos. Bueno, esa tarea. Los negros y los minas. Exactamente. Los minas no había camino que llegar allá. Tenía que ponerlo a decir Perejil. Yo no. Y yo me ponía a conversar es una fila. Me ponía a conversar con ella. Un momento me pregunto, joven, usted, yo lo vi hablando ahí. ¿Cuál es su procedencia? Yo cogí confianza en usted, porque usted habló con... Dígame una cosa. Este Trujillo Balaguer, el voto era un voto así blanco, con las palmitas del partido, Sí. y Trujillo Balaguer. Maná. No decía más nada. Maná. Creo que sí decía Partido Dominicano. Ni foto, ni nada. No, ni foto. Y entonces me dice, yo debo tener un voto de eso por ahí. Me dice el señor, yo lo vi hablando de usted, dígame una cosa. Este Trujillo Balaguer que está aquí es familia del jefe. O si no, yo no voto por él. Lo veía como uno solo, ¿verdad? Digo, no. Ahora, ¿cómo sale negro y se queda Balaguer solo? ¿En qué momento? Eso fue en agosto. En el 60. En agosto del 60. En agosto del 60 ya había una convulsión política. El régimen se deterioraba a ojos vistas. Sí. O sea, había llegado la expedición el 59. En enero del 60 cae preso el 14 de junio, 400 pico personas. Una semana después la iglesia rompe con Trujillo, con la pastoral. Con la pastoral. Sí. Dice, sí, ¿Y la Mirabal cuándo fue? la Mirabal fue el 25 de noviembre después de eso. Pero todo eso ocurre más o menos en un En año. el mismo año. A los 6 meses Desde el movimiento 14 de no, junio. a los 6 meses de desembarco, Sí. cogen preso 400 gente del 14 de junio. Es a los 6 meses. Aquí adentro. Aquí adentro. A los 6 meses de la invasión ocurre el movimiento. Y hay un movimiento interno. Sí. Que no está conectado. Bueno, había una afinidad, pero no había conexión. Pero no era un plan, ¿verdad? No, creo que el único contacto que se trató de hacer con eso fue algo que mandó un cineasta dominicano de La Habana, Oscar Torres de Soto, que mandó a alguien a buscar a Juan B. Mejía. Y todavía lo anda buscando. Bien, el asunto es... Nunca lo pudo contactar. Entonces, Mirabal, los dos movimientos, la pastoral, Sí. todo eso, Sí, entonces... el atentado a Betancourt. También. El atentado a Betancourt ya le abre un frente a Trujillo Nuevo, la OEA. Y la OEA la convocan para 2 sesiones en Costa Rica. Entonces, espérate. Invasión, movimiento, Mirabal, Betancourt y No. Pastoral. Al revés. No, pero no en No, orden, en el orden, pero esos no, fueron los no, eventos. Todo eso. Ahora, con Betancourt, Y OEA. convocan la OEA en la 5ª y 6ª Asamblea General de la OEA en Costa Rica. La 5ª contra Trujillo y la 6ª contra Fidel. Entonces, hay una situación difícil donde Trujillo, a un año de haber recibido la invasión o el desembarco, que vino desde Cuba, y eso todo el mundo lo sabe, tiene que hacer una cierta alianza con los fidelistas, porque a los dos le están metiendo el fuerte. Pero los fidelistas no le hacen caso. No le hacen caso y se produce una resolución de la OEA
que a última hora Trujillo trata de obviar ya convocada y la reunión en proceso, y Negro de repente renuncia. Balaguer 3 de agosto del 57. Pero esa renuncia fue espontánea o en producto el de alguna 60. cosa? No, ¿Qué va a ser espontánea? Trujillo nada quiere espontánea. Por eso, Nada de Trujillo le dice, renuncia. Negro, Sal de eso. escribe la carta y listo. Que Balaguer enfrente O eso. se la mandó a firmar. No, para darle un carácter civil, y retiró muchísima gente. de que era otra cosa, porque no había ningún Trujillo con Balaguer. Oye, Era Trujillo, Balaguer. mucho tiempo después, en una de esas Entonces Balaguer gobernó un año como presidente antes de la muerte de Trujillo. desde el 3 de agosto del 60 hasta el 30 de hasta mayo. el 30 de mayo del 61, él fue presidente nominal. Sí. Y tú te recuerdas los mítines que le hacían desde el flanco de Johnny Abe, Sí. de Sí, Radio sí. Caribe y compañía, diciendo que era aliado de la iglesia, que era un beato y que la iglesia era enemiga del gobierno y que Balaguer estaba Eso fue terrible. Sí. Y José Martí Otero, que era que dirigía eso de Radio Handicap. Handicap primero, me contó cómo Trujillo en persona le entregaba el dinero para hacer los mítines En contra de Balaguer. en contra de Balaguer. Ay, Dios mío. Y después de muchos mítines, Trujillo se aparecía en Palacio y le daba el respaldo a Balaguer. Sí, pero, o Un sea, momento muy complicado. hubo presión internacional para llevar a Trujillo a guardar las apariencias y como poner que no se viera como que era él solo el Te que voy a estaba contar, gobernando. mucho tiempo después, en las recopilaciones tan valiosas que ha hecho Bernardo Vega, aparece la reacción de Eisenhower frente a ese hecho. A los presidentes americanos toda la noche le dan Un informe. un informe de lo que ha pasado en el mundo. Y entre las cosas que ha pasado en el mundo, Balaguer se juramenta como presidente, los Trujillos se retiran del poder, porque junto con la renuncia de Negro sacaron a Jacobo del servicio militar, Sí, sí. y todo lo que tenían Un apellido. sí, el apellido y tenían jerarquía militar. Pues ahí es que se produce también. Ahí es que sale José René Román, ministro de la Fuerza Armada, que en ese momento Ramfi era el pato. Sí. Decían pato que era aire, mar y tierra. No, Sí. bueno, lo de Ramfi fue por jefaturas creadas ad hoc. Sí. El ministro de la Fuerza Armada, Hardotin. el que estaba Virgilio García Trujillo. era el que tuvo estaba de accidente. ministro de la Fuerza Armada, Sí. lo echaron para afuera, lo retiraron y pusieron A René Román. Román, que estaba casado con una hermana de Virgilio, Sí, seguro. pero no era apellido No era Trujillo. apellido Trujillo. Con Mireya creo que estaba casada, era hermana del otro que quitaban. Y cuando le presentan el informe en Santo Domingo, el presidente, el doctor Eso es Eisenhower. Eisenhower. El doctor Balaguer se juramenta como presidente de la República, los Trujillo anuncian que se retiran del poder. Ese fue la síntesis. Sí. Y dice Eisenhower, eso ni Trujillo se lo cree. ¿Eso? Eso ni Trujillo se lo cree. Pero Balaguer se lo creyó. Balaguer sí se lo creyó. Señores, le damos la bienvenida a Lean ese discurso del 3 de agosto. Waldi Tavera está con Lean- nosotros, sí. de síntesis, de los vecinos. Déjame terminar. Sí. Léanse el discurso del 3 de agosto del 60 y ustedes entenderán muchos acontecimientos que pasaron en los 40 años siguientes. Sí. ¿Quién era el En el presidente? discurso del 60. Sí, señor. Sí, El 3 de agosto. Entonces Mire. ese sí hacía Ese sí sabía lo que tenía entre manos. pero... siempre. Balaguer. ¿Y cuál era el presidente que se sentaba en el Parque Colón y le pedían cosas y decían, Troncoso. vayan al Parque Troncoso Colón? no, Pipí Troncoso. Troncoso no, peinado. Peinado. Pero eso de los informes de quisiera la más OEA formal. es lo que se está viendo ahora con Venezuela. ¿El qué? Lo de los informes de la... ¿Qué números fueron esos? El quinto y el sexto que usted mencionó. Sí, la quinta y sexta ¿Y asamblea. cuál es el informe ahora, la asamblea que ahora hay problemas contra Venezuela? Ese es como la 20. Sí, bueno, pero Sí. hubo una en que la OEA asumió una invasión que ya los yanquis habían hecho aquí. Y el voto decisivo fue el voto de Bonilla Tile, el embajador de la Rey, Sí. que ya no existía Como como se gobierno. repite todo en situaciones sí. diferentes. ¿Cómo se produce el incidente entre Balaguer con una carta famosa donde él tiene problemas con AVE y la gente de Radio Caribe? Y él habla de su honor, que es lo único que no te inventa o con lo que no negocia. Una vez Fome contó de ese incidente, que Balaguer lo acaban en el foro y él le reclama a Trujillo.
Mira, yo creo que fue un confunde el momento. Ese momento se produjo, yo tengo la documentación, cuando cayó Anselmo Paulino. Cuando cayó Anselmo Paulino, la conmoción política en este país fue más importante y más trascendente que el ascenso de Antonio Guzmán al poder. Las páginas del Foro Público eran 4 páginas, 3 páginas, 2 páginas, todos los días, de gente desquitándose de ser de Anselmo y otros acusando a gente de Anselmo. Un día sale un foro muy curioso. Ya han mencionado a mucha gente con la cuestión del trujillismo, del anselmismo, pero no han mencionado y han dicho que hay gente que iba de madrugada a donde Anselmo recibía las órdenes del gobierno todos los días. Pero nadie ha mencionado al doctor Balaguer, que se llegaba antes que los otros, a las 4 de la mañana. Eso dice el foro. Sí. Entonces ahí es que Balaguer se le tapa con una carta pública diciendo que su lealtad a Trujillo comenzó antes de que Anselmo tuviera importancia política en el país. Se lo dice. Lo dice a sí mismo. Ahí se ganó el... No, ahí se ganó y se paró la cosa. Don Germán Horner me contó un día cómo llegó el periódico. Balaguer hecho Él mismo lleva su carta. llevó su carta, hecho un basilisco. Eso es una barbaridad, yo merezco ese trato. Yo, ¿cuándo? Usted no debió publicar esa carta. Dice, bueno, ¿qué usted quiere? Eso llega de Palacio. Es que él iba a Palacio y comía con Trujillo y él le decía, eso va y eso no va. El Foro Público a veces lo mandaban primero con alguien que informaba, ya don Germán se fue. Y entonces llegaban el Foro Público de Palacio. Después que don Germán se iba. Sí, para que Germán no fuera o Rafael Herrera y le dijera, eso no conviene, jefe. Y Rafael Herrera fue director del Caribe. Claro que sí. Cuando Horner estaba afuera. Esa es otra historia que no se ha hecho. La diferencia del periódico El Caribe bajo el mando de Herrera y bajo el mando De Horner. de Horner. Yo no me atrevo a decir cuál es la diferencia, porque no lo he estudiado, pero es importante. Es importante. Entonces, la del americano, la de Horner y la de Herrera fueron 3 direcciones diferentes. Sí, señor. 3 direcciones diferentes. Claro, el americano llevó a Horner al periódico. Sí, pero trazó una línea de prensa. Sí. Y después ese señor siguió trabajando. Fue el periodismo moderno de aquella época. Sí, claro. Para borrar a la nación. Sí, pero ese señor después siguió trabajando para Trujillo en Nueva York. Stanley Ross. Stanley Ross, sí, hasta su fin de vida. Trabajó para Trujillo. Y en algún momento pensaron traerlo otra vez como director. Pero ahí cuando... Pero el periódico era de Trujillo. ¿O era de Horner? No, espérate. Lo de Horner fue frente a los ataques de Jules Dubois, que era el presidente advitan De la CIP. de la Sociedad Interamericana de Prensa, director del Chicago Tribune, ante los ataques a Trujillo sobre la libertad de prensa en la República Dominicana, en que Trujillo se ve obligado, primero, a poner a Germán Horner como director, y segundo, a traspasarle las acciones mediante un préstamo del Banco de Reserva. Ah, ya. Que Finge vendérsela. finge vendérsela, que Germán Horner tuvo la precaución cuando salió del país a pedirle cacao en Texas. Trujillo estaba en Texas. Se produjo una errata que le costó el exilio a él. Y entonces él sale a aplicarle, Trujillo ni lo recibe, pero él se llevó las acciones. Ya. Y Bien. reivindicó desde fuera la propiedad del periódico. Bien. Hay algo que hay que decir con respecto a la conversación original. Que hoy también ocurrían decretos después del Te Deum. Se iba a Palacio y se emitían decretos. De eso. Pero va a haber decreto. Sí, pero de eso yo, perdón, yo quiero hablar de eso. Hasta ahora solamente hay un decreto que podría ocurrir hoy o podría ocurrir mañana o pasado, y es que se cumple el plazo que daba la ley para que Energía y Minas se fusione la CDE con lo que era minería. Sí. Y posiblemente
o el doctor Isa Conde pase a ser ministro de las dos cosas, o Bichara pase a ser ministro de Energía y Mini con la CDE ahí adentro, y el doctor Isa vaya a otra posición importante aquí. Sí. Hasta ahora es lo único que es casi necesario hacerlo porque se vence el plazo de la función. Dime. Que precisamente uno se encuentra desde cierto punto de vista. Oye, ¿por qué hay que esperar un 27 de febrero o un 16 de agosto para quitar a una gente que no sirve para nada o que no está rindiendo lo que se esperaba en un puesto público? Eso fue otra de las implantaciones de Balaguer. No. A veces lo que se hacía una era eso, pero la otra es, cuando tú tienes un gobierno como el de Danilo Medina, que tenía 4 años, cumplió ya un año más 5, pero luce un gobierno viejo. Luce un gobierno viejo. Entonces, a veces se hacen cosas, pero el PLD le ha puesto un problema y es que ellos lo que hacen es que rotan, dan vuelta. Entonces tú verás mañana a Montalvo por Peralta y a Peralta por Montalvo. Sí. Pero es un gobierno nuevo. ¿Y Balaguer no hacía eso mismo, don Julio? No, Robert, por ejemplo, Balaguer, cosa ese que hacía así, de que necesito un director de aeronáutica civil. Pero es que ahora hay muchos. Entonces entraba Pérez Reyes y dice, mire este pájaro. Era el azar. Este pájaro, pónmelo. Como ya decirle pájaro a una gente no es malo, que se sepa. No. Antes era una difamación. Es verdad que dice injuria. que con Contín Aybar, él dijo, al primer abogado que entre por esa puerta va a ser presidente de la Suprema. Con Contín Aybar no. Con Contín el subconsultor jurídico, el abuelo de Michelle, le informó al presidente, mire, yo no puedo ya seguir en la Suprema. Entonces dice, pero así que vaya a ver a quién el Congreso va a nombrar el nuevo presidente, porque el Balaguer tenía dominio de el Congreso. Entonces en ese momento el subconsultor con su barriga entra firmó uno de que tú acá contigo. Tú me dijiste que tú querías ser juez. Sí, cuando haya oportunidad. Tú quieres ser juez de la Suprema. Y ahí mismo surge el problema. Pero don Néstor había sido miembro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién? Don Néstor había sido miembro de la Suprema Corte. Anteriormente, hace mucho. Él era, ¿cómo fue? Él era vicepresidente del Partido Dominicano. Y cuando Trujillo se dejó cautivar por Mario Rivitini, un hombre muy inteligente, muy joven, de San Cristóbal, algunos dicen que ahijado de él. Y Mario, antes de ser enemigo de Trujillo, era pupilo de Trujillo. Vicepresidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, acabado de graduar. Yo pensaba que él surgió después del exilio de Venezuela. No. ¿Fue a Brasil o Venezuela? A Venezuela, en la embajada de Brasil, de la Máximo Gómez. Brasil, de la Máximo Gómez. No, cuando él se metió en la embajada de Brasil, él había sido funcionario trujillista mucho tiempo. Ya. Claro, don Néstor ahí pasó a la Suprema y antes había hecho una carrera judicial. Era un hombre muy virtuoso. Sí, pero él contestándote que tú que Balaguer es que al primero, porque la versión que yo tenía era que decía, al primer abogado que entre por esa puerta lo voy a nombrar presidente de la Suprema. Sí, pero no, Balaguer lo que pasa es que esas caricaturas no son buenas porque sacan de la realidad el papel, si se quiere, humillante de algunos personajes. Don Néstor había sido juez mucho tiempo. Después lo pusieron en el partido y después cogió para allá. Ahora bien, don Néstor, como presidente de la Suprema, nunca tuvo 2 hijos haciendo la diligencia, ¿tú sabes? Sí, ese era un problema. No, eso no. Personalmente, un hombre honesto, débil políticamente, como todos. Como todos. A mí que me digan cuál presidente de la Suprema le ha dicho que no a un presidente de la República. Hay que hacer una diferencia. El PLD pone su PLDista y Leonel pone la gente sin carrera judicial. Que él entiende. No, eso no es importante. ¿Cómo que no es importante? Para Leonel era que eran de él o que no le iban a hacer un disparate. Ahora con el Tribunal Constitucional tú puedes estar seguro que Danilo pone por los 4 vacantes a gente de él. Ahora, óyeme esto. Balaguer no respetaba mucho la administración pública. Trujillo sí.
Ahorita decía José a Dari, dice, aquí había mucha gente capaz. Cuando tú cogías Peñavalle, Porfirio Herrera, ¿cómo se llama el de Macorís? Que tenía el hijo también, Díaz Ordóñez. Entonces, cuando tú veías esa gente, tú decías, bueno, esos son todos un all-star. Pero Balaguer cogía y decía, caramba, déjame buscar Estrada Medina, Gutiérrez. Gutiérrez un día se puso a vocear en la puerta Máximo Gómez y Balaguer le dijo, pero ¿quién es que está voceando? Ya ciego. Sí. Dice, eso es para Gutiérrez. Dice, Gutiérrez. llámamelo ministro de la Presidencia por Pérez y Pérez. Sí. Por Pérez y Pérez. Estrada tenía dientes de oro. Sí. Estrada Medina. ¿Qué hacía él con esas cosas? Pero- ponía en la cabeza de todos los dominicanos que cualquier persona puede ser ministro. Ese era el Sí, mensaje. pero también... Sí, hay- ese era un mensaje, pero había otro mensaje. La gente que lo apoyó inicialmente a él en Nueva York, en el sí, exilio, sí. él le tuvo mucha consideración Sí, después. sí. Esa gente predominaban los políticos derrotados y los calieses. ¿Verdad? Entrada Medina Calié y fue de la gente que fue de su seguridad en Nueva York. Entonces cuando viene aquí... Pero le da- hubo una le persona da que tuvo con posiciones. Balaguer hasta que se murió de la gente de Nueva York. Ajá. Elba Franco, hermana de Franklin. Sí. Elba, que yo la veo, hablo con ella cada rato. Y que yo no sé por qué Elba no hace 10 libros, porque tiene cuentos. Dice, a veces te dice, mira ese, yo que lo conozco, pero no te dice más nada. Mira ese, yo que lo conozco. Esa estaba en Nueva York con Balaguer jovencita y tuvo hasta que Balaguer se murió en protocolo. Sí, pero Lo que está diciendo José es así. Es decir, él era fiel a esa generación de gente que hasta se murieron en el ejercicio. Sí, sí, sí. Balaguer se murió de último. Pero eso fue cambiando. Cuando tú comienzas a ver los gobiernos después de Balaguer, el otro periodo de Balaguer, Jorge Blanco, Guzmán, Balaguer, Leonel, Hipólito, lo que fue ocurriendo, tú te das cuenta que por una de las principales razones por las que esto ha cambiado es cómo cambió el sistema político, la estructura de los partidos y cómo se llega al poder, los niveles de compromiso, las alianzas con los partidos, la cantidad de Eso gente. es otra cosa. Sí, pero por ejemplo un presidente ahora, hoy, tú dices, tú estás en el gobierno, en cualquiera de los últimos 6, 7 escenarios, desde las alianzas de Leonel y Balaguer, y tú calculas y dices, el barco va lleno. Sí, pero Entonces, tú no perdóname, puedes hay decir una que dame a cosa- cualquiera. Hay una cosa que yo quiero añadir, que hablamos de gobierno viejo. Cuando Balaguer vuelve en el 86, Balaguer dice, Minú Torres, Luis Toral, Norberto Quesada, cogió un grupo de jóvenes y lo integró a su gobierno. Y esto, porque se acabaron los Quesada, José Quesada, aquella gente que de hecho estaban... ¿Y quiénes fueron? Minú Torres. Minú Torres, Norberto Quesada, que lo puso en un jovencito, que lo puso en agricultura, Sí. y Luis Toral Córdoba. Pero, los Leonardo Mato Berrido, ahí él no se equivocó, él tenía un grupo de gente que venían desde Desde la Guardia Universitaria exacto. y el Comité Reeleccionista del 57. Exacto, esa gente siempre, Polibio Díaz hasta que se murió, No, y don José Quesada también. José Quesada, ¿verdad? Sí, hasta el último día estuvo con Balaguer. Había un grupo de Bello Andino. No, está con Bello Balaguer Andino, todavía. todavía está con Todavía Balaguer. está con Balaguer. Mira, don Julio señaló el respeto que había a la ley y a la institucionalidad, que no se da, aquí no se da ahora. Julio hablaba, bueno, tienen que nombrar a alguien porque la ley lo ordena y cumple aquí. Alguien me contó que en un momento determinado Trujillo mandó a cambiar una ley para poderse divorciar de la Ricardo, porque no tenía hijos. Y se le agrega como una de las causas del divorcio que la mujer no dé hijos. O sea, el respeto era tanto a la ley que para él divorciarse mandó a que se promulgue una ley y luego entonces él se Tú divorcia. sabes lo que había una ley aquí. Y lo grande yo que tuvo nunca un hijo supe, después, yo nunca con supe. ella misma. José, como un ratón de periódico, debe saberlo.
Aquí no se podía tener 100 casas en la capital. No, no. ¿Cómo si acá? ¿Tú te acuerdas? Una casa en una manzana no se podía tener. ¿Cómo? ¿Tú no has visto que el Palacio de Don Arrí, que no era de él, sino del papá De los Tejera. de los Tejera, de don Emiliano Tejera, Sí. el papá de la esposa, Tenía varias casas. era una manzana entera. Sí. Entonces Todavía tuvo que una sacarle un pedazo atrás en una de las calles, Para hacer una casa. hacer una casita de americana, Sí. atrás, para que no tener una casa en una manzana. Por eso es que tiene un sacadito. Usted habla de una manzana para Que una no, sola una familia. persona no podía tener una manzana entera. Probablemente porque él nunca pudo tener la manzana donde vivía, porque estaba la embajada americana del otro lado. Sí. Donde él vivía, él tenía que compartir el pedazo con la embajada Sí, pero la americana. embajada llegó primero que él, ¿Eh? porque él vivía en la Independencia y tenía, tenía 1 kilómetro de casa. Lo que es la Cancillería era la casa de Trujillo, Pero esa hasta no el la- Banco Agrícola, esa- incluyendo el Banco Agrícola. Esa no la hizo él, Esa la compró. ese era de un banquero, ¿cómo se llama? Michelena, Michelena. Ah, que de- quebró en la crisis del 29, y Trujillo le compró a precio vil esa casa y se instaló ahí. Pero era de la Hispaniola. Sí, pero el que tenía esa casa en ese territorio Era era Michelena en Michelena. una finca. Era una casa en una finca. Y eso llegaba al malecón, no había carretera, ¿verdad? No había Cuando hace carretera. la 30 de eso mayo, tenía él le sali- quita su casa, el desde pedazo. la esquina de los Vicini en En la Máximo Gómez. la Máximo Gómez para allá. Eso, toda esa gente tenía salida al mar y playitas propias. Ah, ya. Todo el mundo. José, ¿y por qué cuando se hace el malecón, Trujillo le pone George Washington? Y lo hace mediante una ley. Sí, bueno, probablemente buscándole el lado a los Yankees. Hubo una calle llamada Corder Hall. La que hoy... La Lincoln nunca ha tenido nombre de un dominicano. Corder Hall. Corder Hall es el que firmó el acuerdo con él ahí en donde está el donde está el obelisco obelisco, hembra. Sí, esa era la López de Vega de ahora, ¿Cuál? la Corder Hall. Ah, sí, Y sí. la Lincoln se llamó primero Fabre Yefra. Jeffrar, Avenida Fabre El presidente de Haití que le dio salida a Sánchez para el país. Yo El siempre que facilitó la entrada de Sánchez por la frontera. Y Yo era siempre- Jeffrar el presidente. Sí. Ayuda que era uno de los No, era Yefra. Yo siempre me vi porque buscando documentos encontré ese proyecto de ley ya aprobado como ley que él lo manda al ¿Tú te has Consejo. leído a Galíndez? Sí, lo manda al Consejo de En el Administración. libro de Galíndez se recrea con detalle toda esa fidelidad a lo formal que conlleva que en una sola legislatura, en un solo año, se cambiaran 37 diputados, 14 senadores, 20 gobernadores de provincia, moviendo fichas. Se firmaba la renuncia cuando te nombraban. ¿eh? Sí, sí, sí. A En mí el PLD la firman. ¿Eh? En el PLD la firman En también. el PLD. Sí, señor. se firmaba antes, sí. En el PLD hay que firmar la renuncia cuando usted nombra. Pero eso Se era firma antes. Sí, cuando antes. va a cargo electivo. No, pero eso era Antes, antes. No. ¿Cómo que Antes, Ya no. Ya Eso no. se- Mire, una cosa que sí a mí me llamó la atención de la época. Hay una comunicación que Trujillo manda al Consejo de Administración de la capital para poner el Consejo nombre de administrativo pueblo era que se administrativo, para poner los nombres de provincia a calle de la capital. Y él lo argumenta sobre la base de que la República, o sea, que la capital, por ser capital de la República, es de todo, y había que reafirmar la unidad nacional. En algún momento, ustedes que estudian la historia, ¿le ven algún sentido a eso? Un disparate. Fue un disparate de Trujillo. Claro. Yo vi Un una... disparate que se lo propuso a alguien. Trujillo no inventaba nada. Trujillo cohesionaba todo. Él no inventaba O sea, nada. él elegía entre lo que decía una gente y lo que le Exactamente. gustaba. El centralismo democrático no lo inventó Stalin, lo inventó Trujillo. Él reunía a su gente, discutía un tema, y cuando se llegaba a una conclusión, todo el mundo tenía que ser fiel a esa decisión. Pero el árbitro de ese debate era él. De ahí viene la famosa frase, cuando había los conflictos con Centroamérica y esas cosas, de que el que propone la solución final le va a la guerra, como sucedía con cierta frecuencia, y que Trujillo lo ve salir con su maletincito tranquilo. Dice, el único más malo que yo aquí Es ese, ese a Balaguer. Mira, Malo ay, no en pero- el sentido, no en el Sí, sentido sí, de, más de la bellaco. capacidad de maldad, sino de habilidad. de habilidad. Óyeme una cosa.
a pesar de que Trujillo tenía muy buenos funcionarios, yo recuerdo que había una serie de personas, podían ser media docena, que siempre estaban en los mismos cargos. Por ejemplo, Porfirio Herrera, el papá de Herrera Báez, siempre fue presidente del Senado de la República, o mucho tiempo. Después que murió Don Pipi. Sí. Saladín Vélez, Cruz Roja Dominicana. Pero eso es igualito que el comité Marino político Ariza hace 15 Hernández, los años. bomberos. Eso es lo que está pasando ahora igualito con el PLD. Peores ahora. Porque antes era 30 años, ahora es 20. Sí. Sí, pero hay gente. Aquí hay 5 personas que han sido ministros, 5 personas que son ministros, que están desde el 96. Porque yo no he encontrado el decreto, pero yo recuerdo que Leonel, como a los 2 meses de tomar posesión, todo el comité político, que en ese momento eran 25, eran ministros sin cartera. Creo que los hizo ministros a todos, lo que yo no encontraba en la discusión. Había una resolución, creo, que todo... Es algo de una eso. Resolución O fue en el comité político que resultaron. Que se determinó. Sí. Porque es que dicen, tengo entendido de que ahí se establece que es como el Vaticano, todos tienen iguales entre sí, o sea, primeros entre iguales, o sea, que tenga una igualdad de acceso al Poder Ejecutivo equitativa, vamos a decir. Mira, ahora mismo la OTAN ha retomado poder. La OTAN que había bajado un poquito. Y eso explica, doctor, que por ejemplo el presidente Danilo, al presidente Danilo le ha dado éxito utilizar personas que no eran del status quo, por ejemplo, funcionarios como Gonzalo Castillo, que no pertenecía, por ejemplo, el propio Navarro. Sí. ¿Por qué el presidente, viendo ese éxito que ha tenido con esos funcionarios, no ha generado, que no tiene el poder? Lo que pasa es lo siguiente, los presidentes tienen artículos personales que se comienzan a funcionar desde que tú, acuérdate de Leonel, quien lo monta en un carro, lo apea de un Volkswagen, es de Andino. ¿Verdad? Perdón. Bonetti es un invento, Sí. ¿verdad? A Bonetti él se lo encontró en el Play. No, yo sé dónde se encontró a Bonetti. En el Play. No fue en el ¿A dónde fue? No. Bonetti, óyeme bien, los militares amigos de el papá de él, que al final el papá se hizo papá de él, porque ellos no tenían unas relaciones de padre e hijo. Yolanda es una madre soltera. Sí. Fue una madre soltera. Sí. Y Antonito, mi amigo, entonces se acercó. Leonel vio que era bueno tener un papá. Entonces un grupo de militares, encabezado por Manuel Castillo, en su casa, hace una cena al candidato e invita a su papá, a Bonetti, y le dice, mira, este es un Bonetti. Lo que no le dijo que era un Bonetti pobre, pero... Ya no. Pero quien le presenta a ese... cáspita, Dios le dice, y dice, además mi compadre. Entonces quien le presenta en esa fiesta es Manuel Castillo a Leonel Fernández. Que por cierto, quiero decirte que estaban tan desconectados. Cuando muere Felipe Vicini, que creo que muere en el 96 o en el 97, quiero que tú sepas que Euclides tuvo que decirle a Leonel quién eran los Vicini aquí, en ese momento. Ay, mi madre. Si él llega al poder sin saber exactamente totalmente de la estructura de la oligarquía criolla, y le dice, mira, se murió el príncipe de la oligarquía dominicana. Ponte el traje y vete para el velorio. Sí, vete a dar pésame. Cuando Leonel incorporó a Bonetti a su trulla, sí, e iba al play con Bonetti. Sí, eso sí, él iba al play. Sí, ya ganó las elecciones. Sí. No fue solo la designación de Balaguer, sino esa inclinación de la oligarquía clásica en favor suyo. El propio Trujillo. ¿Sabes quiénes fueron los padrinos de él en el 28 de la boda? Bonetti. Con la Ricardo. Con la Ricardo en el 28. Los padrinos de la boda fueron Bonetti y Paino Pichardo. Pero el dueño de la manicera. Sí, señor. Pero entonces, Sí, el papá de los Bonetti. Sí, Santa Anita. Sí, señor.
Santa Anita. Que yo nunca me explico por qué él dejó un ministerio y se fue a crear la manicera. Mira, es un momento de la historia importante. ¿Quién lo sustituyó en el ministerio? No sé. Anselmo Paulino González, que era el de Estrella en ascenso. Aquí hay algo de Anselmo para que esta gente sepan quién era Anselmo. El jefe de este país durante 10 años. Pero por voluntad de Trujillo. Claro. Y llegó a ponerse la vaina esa. La mismo bicornio que Aquí Trujillo nada más le habían ponía. 3 bicornios. Anselmo, Negro y Trujillo. Nada más ellos 3 podían usar eso. ¿Y por qué cae en desgracia Anselmo Paulino? Porque tenía mucho poder ya. Mira, Y la Jara fue con un chisme y le arregló el mundo. Fue Mira, España, decirle, mire, fulano está mandando primero mucho. él se malquistó con la familia Trujillo. Él no manejó bien sus relaciones con Ramfi y con doña María. Entonces eso ya le ponía una dificultad. Segundo, era un hombre de tal eficiencia que gobernaba aquí desde España con Trujillo y volvía para acá, iba y venía. Cuando Trujillo dio el recorrido y fue a la firma del concordato, que en definitiva Primero Franco y después el concordato. Sí. En la firma del concordato aparece Anselmo Paulino. Sí. En la foto sí, con el Papa. Sí. Sí. Balaguer está ahí también. Y Pero Balaguer fue que heredó de Peñavalle, que murió en el 52, heredó la tarea de hacer el concordato. El que termina el debate con los curas y el debate político dominicano, que fue interesante. En la prensa salió primero un desafío porque se debata. O sea, Peñavalle que habla de hacer un concordato con la iglesia, en un discurso. Entonces, un abogado que no tuvo cargos políticos contra Peñavalle se oponía, ¿eh? Peñavalle fue el que creó la idea, Ah, ya. el que planteó la idea del concordato con Trujillo, con la iglesia. Y el que lo llevó hasta el día de su muerte como el jefe negociador de ese detalle. Entonces, cuando él produce ese discurso público, un discurso muy interesante, un abogado que nunca tuvo un cargo político llamado Galán del norte, Sí. con mucha tierra ya en la terrena, en esa zona, esa familia. Lidio Galván. Livio Galván manda una carta y dice: el doctor Peñavalle ha propuesto que se haga un concordato con la iglesia. Ese es un tema que debía debatirse. Yo propongo, públicamente, y da una lista de gente que debe intervenir en este debate. Y se produce el debate. Un debate sumamente interesante que salió en el Caribe publicado. El Caribe acogió esa idea. Y hay posiciones como la de Bonelli, por ejemplo, diciendo que no, que de ninguna manera. Eso es un anacronismo. Bonelli, que luego es la cabeza del conservadurismo dominicano en la transición. Ese mismo dice que no. Un hombre que era capaz de decir que cómo alguien concebía que el Estado fuera propietario de todo. Bien. A pesar de que él fue presidente del CEA. Bien. Señores, la revista y Síntesis llegaron a la primera parte de su fin. A partir de un ratito vamos a tener, está en cadena con el Congreso, la Asamblea Nacional, el discurso del presidente de la Asamblea, el discurso del presidente de la República. Y después, Michelle, ¿qué tú tienes? Bueno, Volvemos aquí a comentar el vamos a estar en la cadena discurso, claro. con el discurso del presidente. Antes vamos a comentar con el grupo que estamos y vamos a ir presentando imágenes de la unidad móvil que está en el Congreso. Bien. Y más las actividades que están, como el discurso de Reinaldo Pared. Más, luego del discurso del presidente, estaremos un ratico aquí comentando algunos temas. Bien, estamos hoy en el día 900, faltan 809 días para las elecciones del 2020 y faltan 901 días para el gobierno. Es decir, el que esté esperando
que este gobierno termina o que va a tomar posesión a algo, no es así. Le quedan 900 días. Así es que falta mucho por hacer. Vamos entonces a decirles que en un rato vamos a estar en cadena con la cadena nacional de las 400 y pico, 480 medios, Carlos, que están adelante. cubriendo la Sí, rendición, medios. sexta rendición del Son presidente Danilo Medina. 480 medios que va a transmitir la página de la presidencia. Tendrá como matriz su cuenta donde ofrece unos enlaces para las personas que quieran seguir en vivo el discurso desde sus computadores.